Hace tiempo, en un proyecto coincidí con un contratista soldador que al no contar con herramientas para defender la continuidad de sus actividades, y luego de un rato de molestia y frustración, comenzó a hablar mal de trabajo de otros tratando de desviar la atención. ¿A usted le ha tocado ser testigo de algo similar? Prevenga discusiones sin sentido y futuras molestias tomando en cuenta las siguientes medidas de seguridad para actividades de soldadura y corte en obras de construcción. Bienvenidos. Como muchas otras, las actividades de soldadura y corte cuentan con su propia norma de la Secretaría del Trabajo. En este caso aplica la número 27 del año 2008, donde las actividades de este tipo, grosso modo, se definen como los procesos o procedimientos de unión, separación o perforación de metales que se desarrollan de manera permanente, provisional y o, en caso de mantenimiento a nivel de piso, altura, sótano, espacio confinado o recipientes que contengan o hayan contenido residuos inflamables o explosivos. Al respecto, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo emite las siguientes disposiciones de seguridad. Elaborar un análisis de riesgo de las actividades por desarrollar y un programa específico para su realización. Contar con procedimientos de seguridad para dichas actividades. Colocar señales de seguridad o barreras de protección cuando se realicen las actividades. Colocar señales, avisos, candado o etiquetas de seguridad en las instalaciones eléctricas que proporcionen energía a los equipos. Disponer de extintores con la capacidad y características necesarias acorde al análisis de riesgo. Contar con ventilación natural o artificial antes y durante su realización. Restringir el paso a las áreas en las que se efectúan dichas actividades. Adoptar las medidas de seguridad específicas que prevé la norma pertinente. Disponer del equipo y materiales para el rescate de los trabajadores accidentados. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal conforme al análisis de riesgo. Informar a los trabajadores que realizan esas actividades sobre los riesgos a los que están expuestos. Capacitar y adiestrar a los trabajadores que desarrollan estas actividades, así como a los que se efectúan el mantenimiento preventivo al equipo utilizado. Expedir autorizaciones por escrito para su realización en altura, espacios confinados, sótanos, subterráneos, en presencia de sustancias inflamables o explosivas o en áreas no designadas específicamente para estas actividades. Y por último, llevar los registros del personal autorizado para ejecutar estos trabajos, así como los resultados de las revisiones a los equipos y elementos de seguridad. Le invito a realizar un ejercicio de memoria, o si lo prefiere, que la próxima vez que asista a su centro de trabajo o en construcción, observe y juzgue por usted mismo si al menos de forma visual se cumple con las siguientes condiciones de seguridad que emite la norma 31 en su numeral 13. Este nos dice que, además de lo establecido por la norma 27, las actividades de soldadura y corte deberán llevarse a cabo con otras medidas preventivas. Tal es el caso de proteger a los trabajadores que realizan trabajos de soldadura eléctrica y personal que transita cerca de ahí, por lo que las medidas de seguridad son: verificar que la careta para soldador o gafas para soldar no tengan aberturas y que el cristal sombra contra radiaciones sea el indicado. Colocar mamparas o pantallas alrededor del puesto de soldadura durante todo el tiempo de la actividad. Verificar que los cables no crucen una vía de tránsito, como pasillos y escaleras, y que estén protegidos mediante apoyos de paso resistentes a la compresión y totalmente extendidos. Mantener los materiales inflamables y combustibles a una distancia mínima de 10 metros. Prohibir el uso de ropa manchada de grasa, solventes o cualquier otra sustancia que pueda inflamarse. Impedir que se realicen trabajos cuando el área esté mojada o, en su defecto, aislar el área sobre una base de madera. Evitar que se jalen los cables, aun cuando estos se atoren u opongan resistencia a su manejo. Desconectar la máquina al terminar el trabajo, recoger los cables y almacenarlos en un lugar seco. Y por último, retirar los materiales y dejar limpia el área de trabajo después de la jornada. También, siguiendo con las actividades de soldadura eléctrica, se deben adoptar las siguientes medidas. Disponer de pinzas, ganchos,
tenazas o cualquier otro medio para el manejo de los materiales sobre los cuales se realice el trabajo de soldadura. Colocar, en su caso, las piezas a soldar en una mesa o área con base de material aislante o dispersor de calor y resistente al fuego. Revisar el aislamiento de los cables eléctricos al comenzar la jornada y desechar aquellos que presenten agrietamientos y conexiones directas protegidas con cinta aislante. Verificar que las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión estén aislados y en condiciones de seguridad y operación. Mantener las máquinas para soldar por arco eléctrico lo más alejados posibles del sitio de la operación y también de hornos y de otras fuentes de calor. Controlar la generación de chispas durante y al término de los trabajos de soldadura, en su caso, mediante la instalación de mamparas o mantas antiflama. Evitar que los cables descansen sobre los objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que pudiera perjudicar el aislamiento. Monitorear la atmósfera con un explosímetro en los trabajos de soldadura que se realicen en espacios cerrados. Limpiar los residuos de soldadura con un cepillo de cerdas de alambre o martillo. Prohibir que los portaelectrodos se introduzcan en agua para enfriarlos. Suspender los trabajos de soldadura a la intemperie en caso de lluvias o cuando la ropa se moje por sudor u otro líquido. Desconectar el equipo antes de efectuar cambios de voltaje y no dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Y también, desconectar totalmente el equipo cada vez que se retire del lugar de trabajo e incluso para moverlo. Ahora, si en su centro de trabajo o usted realiza actividades de corte con oxiacetileno, aplique el cumplimiento de las siguientes indicaciones. Contar con procedimientos para el manejo y operación de cilindros, válvulas, reguladores, mangueras y sus conexiones, así como fuentes de alimentación eléctrica. Mantener el área limpia y ordenada durante el desarrollo de la actividad y al concluir. Asegurar que las válvulas antirretorno de flama estén colocadas en el maneral del soplete y las mangueras, y entre la manguera y el regulador, tanto de oxígeno como del acetileno. Revisar que no existe evidencia de deformación, fisuras o fracturas en los cilindros, válvulas, reguladores y mangueras. Colocar el equipo de corte a cuando menos 3 metros de distancia del lugar de trabajo. En los cilindros, se deberá comprobar que estos cuenten con capuchones cuando estén almacenados o fuera de uso. Que se almacenen de manera vertical y estén asegurados con cadenas. Que estos no sean utilizados para colgar el soplete aun cuando esté apagado. Que se trasladen en una carretilla diseñada específicamente para ello, asegurados firmemente con una cadena para evitar su caída. Que no se calientan después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo, y que se trasladen para su cambio girándolos sobre su propia base y no rodarlos horizontalmente o arrastrados. En lo que concierne a reguladores, se debe revisar que estos dispongan de roscas o que sus uniones comprendan a las de salida de la válvula. Nunca se debería forzar las conexiones que no coinciden. Que estén equipados con manómetros calibrados y en condiciones de seguridad y operación. Que estos cuenten con carátulas, flechas indicadoras, micas o vidrio de protección, y que no se intercambien o instalen en otros que no fueran diseñados para el tipo de cilindro utilizado. También debemos comprobar que los manómetros para oxígeno de alta presión cuenten con tapas de seguridad y estén marcados con la palabra oxígeno y con un distintivo en color verde, y los de acetileno con la palabra acetileno con un distintivo en color rojo. En mangueras, debemos verificar que éstas dispongan de conexión prensada o a presión para unirlas al mango de los sopletes y reguladores. Que estén protegidas con apoyos de paso resistentes a la compresión al atravesar vías de circulación de vehículos o personas, y que no entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o chispas. Y por último, durante las actividades, se debe prohibir que se golpee el soplete con cualquier estructura, que se fume al estar manipulando los sopletes,
y que se utilice el oxígeno para limpiar o soplar piezas y tuberías o para ventilar una estancia. Voltaire, un representante de la Ilustración, dijo que saber apreciar las altas prendas que otros poseen es hacer las nuestras. ¿Considera usted que trabajar con orden y limpieza, seguir indicaciones de seguridad o inspeccionar el equipo por utilizar son una alta prenda laboral? Nos vemos pronto. Por su atención, muchas gracias.